Nuestros lugares, hermanos. Vamos a hablar en esta oportunidad en la idea o en el tema: Dios le concede una posición al creyente. Dios concede una posición al creyente. Cuando hablamos de que Dios concede una posición al creyente, estoy refiriéndome a que cuando venimos a Dios, de hecho venimos de un mundo lleno de pecados. Y en esa condición pecaminosa, el ser humano, el hombre, pues es alguien que está, diríamos, desahuciado espiritualmente. Es alguien que no tiene entidad, es alguien que está fuera de todas aquellas promesas y bendiciones que están en Dios. Esto es en realidad el trasfondo del hombre que está alejado de los caminos de la gracia. Sin embargo, cuando nosotros venimos a Cristo, esos que no tenían entidad, esos que estaban desahuciados espiritualmente, ahora estos vienen, por supuesto, o Dios a estos les concede una posición. Y esta posesión o posición, que es la palabra, es el que Él nos da la posesión o la posición de hijos, la posición de su pueblo. En este caso, cuando ya el creyente ha logrado, por la gracia de Dios, estar en la posesión o la posición de hijo, de heredero, de inmediato estos vienen a identificarse en esa posición cuando el creyente viene al bautismo del agua. En el bautismo del agua, que es un acto simbólico, pero que tiene un gran significado, en esa acción del bautismo en agua, el creyente se identifica primeramente con la muerte de Cristo, y luego que se ha identificado con la muerte de Cristo, este que antes no tenía entidad, ahora no solo se ha identificado en la muerte de Cristo, sino que ha resucitado para una nueva vida. En este caso es cuando ya el creyente o el hombre ya en Dios, es ahí donde dice el apóstol Pablo en el capítulo 3 de este mismo libro de Colosenses, en el versículo número 1, dice: si pues habéis resucitado, es decir, si hemos simbólicamente en el bautismo resucitado, entonces en este caso dice que el creyente debe de buscar las cosas de arriba. Es interesante que ya pasa
a otras, diríamos, actitudes de lo que es la vida vieja, de lo que es la vida pasada. Estas personas, o el creyente en este caso, el apóstol está diciendo: si pues habéis resucitado con Cristo, es decir, que espiritualmente resucitamos cuando venimos a Él. Pero ese resucitar simbólicamente lo expresamos en el bautismo. Y entonces cuando dice, ya nosotros estamos en la posición de hijos, es ahí donde el creyente debe de cambiar su enfoque de la vida. Es ahí donde el creyente debe de centralizarse en las cosas de arriba. Y eso es importante, hermanos, porque es la parte que en este caso le corresponde a aquel que no tenía identidad, aquel que ahora tiene una posición. Dicho de otra manera, aunque la salvación es gratuita de parte de Dios para el hombre, no puede el hombre lograr la salvación por ningún mérito. No puede el hombre alcanzar la salvación y por ende la vida eterna por que tenga posiciones de poder. Es imposible. La posición que Dios nos da es por su gracia y por su misericordia. Pero en ese caso es cuando ya la persona tiene que tomar actitudes que vayan acorde a su posición, como es ahora ver o buscar las cosas de arriba. Se está refiriendo, por supuesto, Pablo acá a las cosas celestiales, a las cosas de Dios, a las cosas eternas. Debe de buscar ese nuevo campo de gloria dentro de lo que ya ahora está ya a la disposición para ellos. Dicho de otra manera, entonces, el creyente, aun cuando ya se le ha otorgado la posición o ya se le ha otorgado la salvación, esto no lo exime de que ahora él tiene que llevar a cabo lo que es esa acción de buscar ahora las cosas de arriba. Y eso es lo que va a ir identificando al creyente. ¿Qué es lo que va a ir identificando al que ya tiene una posición, al que ya está dentro de la familia de Dios? Lo que lo va a ir identificando que a la verdad él ya ha muerto para Cristo y ha resucitado a una nueva vida. Lo que la acción de buscar las cosas de arriba, eso será lo que manifestará que en verdad él o ellos han tenido un nuevo nacimiento. Es una actitud que no debe de pensar que es imposición, sino que es una actitud que se da por sí sola, por el hecho de que Dios, al vernos dado esa posición de hijos, ahora los hijos quieren de esa leche celestial. Viene siendo como el bebé cuando nace,
¿Qué es lo que sucede cuando el bebé nace? Vamos a ver, si vemos ahí lo que es esa concepción del bebé, ese inicio cuando empieza esa vida ahí en el vientre o en esa matriz de la madre. Cuando ese niño o ese bebé nace a la vida, primeramente, fíjese qué interesante, primeramente ese bebé o los padres no han hecho nada para que ellos se formen. Ellos no han hecho nada, solo han sido vehículos que Dios ha preparado para que se geste la vida. Claro, usted me dirá, bueno, tienen que cuidarse, eso es obvio, ¿verdad? Los padres o la mujer embarazada y todo eso. Pero lo que quiero decir es que cuando ese bebé nace, ¿quién le ha enseñado a él ahí en el vientre a buscar ya lo que sería el alimentarse? ¿Quién le ha enseñado? Él no sabe, él es un ser que ha nacido y que es totalmente inocente, no sabe ni aún que ha nacido, pero hay una naturaleza en su vida que lo impulsa ya a un buscar de un alimento, en este caso físico. Y es ahí donde el bebé dice, denme algo, y empieza a chillar. Y empieza a manifestar que él necesita ser alimentado. Y eso es precisamente lo que sucede con la nueva vida en Dios. La nueva vida en Dios ya no es un asunto que se impone. Al niño no le imponen, mire, tienes que llorar para que te dé la leche. Es una situación que ellos desarrollan dentro de esa composición, dentro de esos, diríamos, deseos internos. Entonces ellos están pidiendo, al igual el creyente, luego de que viene a esta nueva vida, lo que ya él desea y lo que él busca o debe de buscar son las cosas de arriba. Estamos diciendo porque ya ahora tiene una nueva naturaleza. Ahora ellos van a buscar el alimento celestial. Ahora ellos tienen una entidad. Ahora ellos van a desear, como dice Pedro, la leche espiritual. Ellos van a desear lo de Dios. Ellos van a hablar de Dios. Ellos van a identificarse con lo de Dios. Eso, entiéndase, busquen las cosas de arriba. Eso, como decía hace un momento, es lo que identifica al que ha nacido de nuevo. El que ha nacido de nuevo entonces empieza, hermanos, ya en otra nueva dimensión. Y que por eso es que en este asunto no hay donde perderse, en los asuntos espirituales. Porque, ¿por qué no hay donde perderse? Porque cuando, por ejemplo, yo me pongo una cachucha o una camiseta que diga, yo soy creyente, que diga, yo soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios, eso no dice mucho, porque sencillamente es una inscripción, es unas letras que dicen unas palabras. Yo soy hija de Dios, yo soy hijo de Dios, que es lo que
Por general, siempre las personas se empeñan en manifestar. Los carros los rotulan con nosotros somos siervos de Dios, nosotros vamos para el cielo y sucesivamente, pero eso no dice nada. Lo que identifica al verdadero creyente, al que ha nacido de nuevo, es lo que está diciendo aquí Pablo a los Colosenses, capítulo número 3, versículo número 1. Dice, buscad, si habéis resucitado conmigo, estaría diciendo Cristo, o Pablo está diciendo, si habéis resucitado con Cristo, no necesitas de ponerte una camisa, no necesitas de rotular el carro, no necesitas de poner el Salmo 91 ahí en la puerta de tu casa, no necesitas, diríamos, identificarte que sos aquello. Lo que te va a identificar que sí lo eres es que vas a buscar, que ahora vas a poner las miradas en las cosas de arriba. Ahora lo que te va a interesar es lo de Dios. Ahora lo que te va a interesar es los asuntos celestiales. Y eso es así, hermanos. Eso es exactamente lo que identifica al creyente, al que ha resucitado. Yo no digo que no hay, por supuesto, fuerzas que estarán tratando la manera de desviarnos del objetivo. Pero dice acá Pablo a los Colosenses, si pues habéis resucitado con Cristo, entonces muéstralo. Lo voy a parafrasear. Busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y luego dice, poned la mirada en estas cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Qué le parece? Así que no, aquí en la vida de los asuntos religiosos, no podemos estarnos como complicando o buscando evidencias de que aquello es o no lo es. Sencillamente, como la misma palabra dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces la persona que ha tenido este nuevo nacimiento, pues eso lo va a evidenciar cuando, en primer lugar, él, fíjese qué interesante, él, en primer lugar, él va a buscar las cosas de arriba. Y luego va a poner los ojos en las cosas de arriba. O sea, es interesante. Fíjese, en esto nosotros podemos sacar conclusiones de nuestro cristianismo. Porque si vemos nosotros en el caso de un Pablo, que es el que está escribiendo la carta a los Colosenses, si nosotros vemos la vida de Pablo, ¿cuál era la vida de Pablo? La vida de Pablo era una vida llena de odio. La vida de Pablo era una vida llena de fanatismo religioso, a tal grado que el que le contradecía su manera de creer tenía problemas con Pablo. Pero cuando Pablo tiene ese nacimiento o nuevo nacimiento, ¿cuál es la conducta de Pablo? ¿Cuál es la actitud de Pablo? Bueno, la conducta de Pablo en este caso es, ¿verdad? En este caso es, la conducta de Pablo es un cambio. Desde el momento que él se convierte, fíjese qué interesante, desde el momento que él se convierte, ¿cuál es la primera palabra que se le oye cuando él está en tierra? Le dice, ¿quién eres, Señor?
Y a continuación, luego de la conversación, le dice: ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, ¿qué quieres que haga? El Señor le dijo: esto y esto es lo que vas a hacer. Y eso fue lo que empezó a hacer Pablo. Y eso fue lo que empezó a buscar lo de arriba, a ver lo de arriba. A tal grado que era tan evidente su conversión, su nuevo nacimiento, que el apóstol, en su periodo de tiempo de vida, cada segundo, cada día, cada instante lo dedicó en buscar las cosas de arriba. ¿Cuántos damos un gloria a Dios? Esto es lo que les recomienda Pablo a los colosenses: busquen para arriba. Ahora, aunque los colosenses tenían, como decíamos a manera de tema, la posición de hijos, ellos siguen teniendo lo que es la naturaleza caída. Y eso es lo que sucede en cada creyente. Entonces, cuando Pablo les dice: tienen que buscar las cosas de arriba, sin omitir que hay un asunto en los cuales también ellos tienen que estar conscientes. Y en esto cada creyente también debe de estar consciente que aun cuando Dios nos concedió una nueva vida y nos puso una nueva naturaleza, no quitó del creyente la vieja naturaleza. ¿Verdad? Esta vieja naturaleza, ciertamente, hermanos, es todo lo contrario. Por ejemplo, la naturaleza caída, lo que va siempre a tratar de buscar, siempre es lo natural. Siempre será lo perecedero, siempre será lo de la tierra. Eso será lo que la naturaleza caída seguirá luchando en el creyente. Pero ahora viene el apóstol Pablo en el versículo 5 del capítulo 3 de Colosenses, y es acá donde, aún ellos siendo su pueblo, ellos no pueden omitir una responsabilidad que también deben de llevarla a cabo. Y esta responsabilidad, en este particular, es lo que dice el versículo número 5. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Wow, ¿cuál es lo que Pablo les dice a los colosenses que deben de hacer morir? Bueno, y no somos ya salvos, pues. Bueno, y ya no somos santos, pues. Bueno, y ya no somos, ya tenemos una posición de hijos. Entonces, ¿por qué Pablo está diciendo que ahora a los colosenses tienen que ellos dar o tomar una acción? Tienen que accionar en que lo que tienen que accionar es que deben de hacer morir las cosas terrenales que hay en ellos. Entonces el creyente, aparte de buscarlo de arriba y verlo de arriba, el creyente se identifica porque ahora él tiene o ellos tienen que hacer morir las cosas terrenales. Mire qué interesante. Ya no quiero que pensemos que esto lo podemos hacer solo, pero es una iniciativa que cada creyente tiene que poner en práctica. Aquí no se contradice en absoluto. Bueno, ya no somos salvos, pues. ¿Qué vamos a hacer? Ya no necesitamos hacer nada, porque ya Él nos puso el sello, ya nos dio la posición de pueblo, de hijo, de santos. Pero
Eso es una verdad, pero también es una verdad la responsabilidad que cada uno como creyente tiene que llevar a cabo, señores. Y eso es lo que el apóstol está diciendo: haced pues morir pues lo terrenal en vosotros. Veamos cuál es lo terrenal. A continuación dice: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Quiere decir que en términos generales este era el trasfondo de los colosenses. El trasfondo de los colosenses. Por eso es que nadie, hermanos, viene de ninguna parte pura de la vida. No hay partes puras, no hay lugares puros en este mundo. En este mundo lo que hay es pecado, pecado y pecado. En este mundo lo que hay es corroña. Lo que hay, no hay una isla donde haya pureza. No hay un lugar donde haya pureza. Todo está contaminado. Y en este caso, los colosenses tenían esa contaminación del pasado. ¿Cuál eran esas cosas terrenales? ¿Cuáles eran esas cosas terrenales que ellos tenían? Bueno, aquí dice, por ejemplo, para puntualizar el apóstol algunos aspectos de esas cosas terrenales, es la fornicación. La fornicación. Le dice: haced morir las cosas terrenales. Fornicación. Ese había sido el trasfondo de ellos. La fornicación, pero no solo la fornicación, sino la impureza, en este caso pasiones desordenadas. Estaríamos hablando que los colosenses eran lujuriosos, lasciviosos. Y eso es una situación, hermanos, que todo mundo, todo ser humano que ha nacido en esta tierra, aun cuando el ser humano nazca en medio de una familia cristiana, ya vienen con el cáncer del pecado. No hay niño que se le puede decir angelito, ¿verdad? Ya vienen con la mancha del pecado. Y de acuerdo a esas personas, a esos niños, de acuerdo a ellos van creciendo y van entendiendo lo que ellos quieren en este particular. Es ellos se van llenando de pensamientos impuros, de actitudes incorrectas, de conductas no alineadas a lo que es lo de Dios. Entonces estos niños, estas personas o los colosenses vienen de ese trasfondo. Pero ahora, bueno, y que ya no los limpió Dios, pues. Y que ya no les limpió poniéndoles la sangre que limpia todo pecado. Sí, pero hay una naturaleza todavía. Y esa naturaleza va a ser la piedra en el zapato del creyente durante viva. Durante estemos en esta tierra, la vieja naturaleza nos llevará a pensamientos impuros, nos llevará a desórdenes, hermanos, a los desórdenes de lo que debe de ser el orden dentro de los aspectos sexuales. Los pensamientos, aquí cuando dice, no es que se está refiriendo que hay que despojarse de la mano, no, sino al que hacer morir las cosas de la tierra, como es la fornicación. ¿A dónde está la fornicación? En la mente. ¿A dónde está la lascivia? En la mente. ¿A dónde están los malos deseos? En la mente. ¿A dónde está la idolatría? En el corazón, que es lo mismo mente. Ahí está todo esto. Es decir, ahí es un gran bodegón de todas estas cosas. En este caso, los
Colosenses y usted y yo, ¿verdad? Entonces lo que necesitamos es, por ejemplo, el ir, como dice acá, haciendo morir todas estas cosas. Ese es el trabajo del creyente. O sea que no es que lo dejó el Señor solo para que diga ya soy y nada hay que hacer. Y cabe aclarar que esto no es para salvarse, sino que es el ataque de la vieja naturaleza. Pero es ahí donde Pablo dice a los colosenses que ellos deben de hacer morir pues lo terrenal. Entiéndase, lo terrenal, todo eso impuro, todo eso que no tiene correlación con los aspectos celestiales o con las cosas de Dios. Todo eso. Entonces cada creyente tiene que luchar en eso, hermano. Cada creyente no debe de exponerse, porque hay muchos creyentes imprudentes, o vemos muchos creyentes imprudentes que nos exponemos. Imagínense, exponiéndonos a las cosas terrenales. Esto todavía es mucho más peligroso. Pero si esas cosas terrenales vienen a la mente y, por ejemplo, vienen a la mente y están, hermanos, ahí taladreando nuestra vida y están ahí queriéndonos introducir a lo indecente, a lo impuro, es ahí entonces el trabajo del creyente, de hacer morir lo terrenal. Damos un amén. Hacer morir lo terrenal. Entonces, mire, le voy a pedir que se vaya a el capítulo número 5 de Gálatas, donde vamos a ver en este capítulo número 5, para que tenga una idea, el verso número 17. Vamos a leer ese versículo número 17 para que de esa manera nosotros tengamos, porque el deseo que dice de la carne, ¿qué es? Contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos que dice, estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Es una guerra. Hay una guerra interna en el corazón de la persona, del creyente. Hay una guerra porque dice este versículo número 17, digo pues, dice el 16, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No seas imprudente. Está diciendo, no le des cabida a la carne, no le des cabida a las cosas que te pueden llevar a la ruina espiritual. ¿Por qué no hay que darle cabida? Porque hay una guerra entre dos ejércitos, o entre dos campos, entre dos enemigos. La naturaleza nueva que Dios ha puesto, como la naturaleza vieja que ha quedado ahí en el ser humano, en el creyente. Entonces dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. La carne solo vive deseando, y no entiéndase que es la carnita esta, sino los pensamientos. El pensamiento solo quiere, ay, mire esa muchacha, dice el hombre que tiene su mujer, en lugar de ver la mujer de él, el creyente, en lugar de ver las bellezas y las virtudes de la mujer, está viendo a la mujer del otro. Estamos hablando de creyentes, no estamos hablando de los inconversos, estamos hablando de creyentes. ¿Por qué ese creyente está viendo y muchas veces hasta codiciando lo que ya debe de haber hecho o estar haciendo morir? ¿Por qué? Porque le está dando cabida a la carne. Porque le está dando espacio a la carne. Ese es el problema. En este caso vamos a tener, por supuesto, problemas, hermanos. Vamos a vernos en dificultades contra tales apetitos de la carne. Entonces es una lucha. El creyente
Por ejemplo, si usted tiene malos deseos, allá Pablo dice en la segunda carta, dice que traigamos todo pensamiento cautivo a la obediencia de la palabra. Todo pensamiento, todo aquello que está ensuciando nuestra vida espiritual, ese es el trabajo, ya no es de Dios, ese trabajo es mío y ese trabajo es suyo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ese es el trabajo que nos compete a nosotros, ¿verdad? En este caso, hay que hacer morir, en términos generales, todas estas cosas que la carne está deseando. La carne constantemente vive deseando lo que es prohibido. Así vive la carne. Codicia. La carne no se sacia, o dicho de otra manera, la naturaleza caída. Ahora, es una guerra bien establecida entre estas dos naturalezas. Ahora vamos a ver, con nuestra fuerza no podemos nosotros ganar esta batalla. Y lo que se tiene que hacer en este caso es prácticamente, hermanos, lo que tenemos que hacer es abrazar al Espíritu Santo. El creyente no puede sobrevivir en medio de este mundo y aún cargando una naturaleza pecaminosa. No puede vivir o sobrevivir para contarlo. Entonces, para resistir los apetitos de la carne, debemos estar rendidos al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que dice Pablo? Por ejemplo, fíjese la lucha del apóstol Pablo. Vamos a ver en el capítulo número 7, luego dice en el capítulo número 7, verso 24 de Romanos. Dice en este verso 21, dice en primer lugar, habla que dentro de él hay una ley en el verso 23, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Vaya, hombre. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está ¿dónde? En mis miembros. Mire la lucha del creyente. Mire las cosas internas que están dentro de uno. El apóstol aquí lo está diciendo. Dice, pero veo otra ley, porque él dice que él quiere hacer lo bueno, pero no puede. Entonces, no puede porque ahí está la ley del pecado, como dice Pablo a los romanos, en los Gálatas. Habla en este particular que en nosotros está la ley del pecado, donde realmente ahí es una ley. Entonces dice el apóstol, no puedo hacer lo que quiero hacer, sino que hago lo que no debo de hacer. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo esta ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado. Como decíamos entonces, para resistir los apetitos de la carne, debemos de estar rendidos a Dios, rendidos al Espíritu Santo. Debemos de tener una conexión. Mano, cuando yo veo esto, me pongo a pensar lo descuidado que como creyentes somos. Me pongo a pensar, digo yo, Dios mío, es una utopía prácticamente la vida cristiana. Por el hecho de que, en primer lugar, muchos no hemos comprendido qué significa ser un creyente. Muchas veces creemos que ser creyente es asistir a una iglesia.
muchas veces, y no es muchas veces, sino no hemos comprendido que la vida en Dios es una guerra. No hemos comprendido que hay dos naturalezas que, de acuerdo a cómo uno maneje cada una de estas naturalezas, así será vencedor o perdedor. Eso no lo hemos comprendido. Nosotros como creyentes, estoy hablando de la iglesia en general, nos identificamos con ropas, nos identificamos que andamos una Biblia debajo del brazo, nos identificamos que hablamos lengua, nos identificamos que estamos en un púlpito probablemente predicando. Eso nos identifica supuestamente como creyentes. Pero, hermanos, eso es un asunto externo. Lo que es en sí el creyente, o la vida en sí del creyente, es una guerra espiritual. Es una situación interna. Es una situación que cada día hay que batallar con el hombre viejo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Pero la gran pregunta es, ¿la iglesia del Señor hace eso? Por eso le decía que cuando uno ve la condición de la iglesia, o nos vemos nosotros como iglesia, decimos: Dios mío, estamos en pañales. Estamos en pañales. Así. ¿Por qué? Porque no hemos comprendido que esto es una guerra, pues. O sea, la mente le dice: no hagas eso de Dios. La mente le dice: hace eso, que de todos modos Dios es amor. La mente, y ahí va la persona cediendo a la naturaleza caída. Pero ¿qué es lo que nosotros vemos acá? Entonces, si nosotros no nos apegamos o no nos sometemos a la cobertura y a la presencia de Dios o del Espíritu Santo, difícilmente vamos a poder sobrevivir a esta guerra interna del pecado y de lo santo. Por eso es que Pablo estaba en esta lucha. Y en el versículo número 25 de Romanos 7, es a donde él dice, fíjese, dice en el 24: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Si Pablo era un hombre estrictamente disciplinado, Pablo era un hombre que nosotros en el campo de la religión no le llegaríamos. Dice que aventajaba a los de su tiempo. Era un hombre celoso, irreprensible. Estamos hablando que ya en Cristo era un hombre que se esmeraba por hacer lo bueno, pero había una ley que lo llevaba a hacer lo malo. Pero él está batallando a título personal. Él está luchando en su fuerza, y con nuestra fuerza no vamos a poder vencer los apetitos de la naturaleza vieja. Por eso es que Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y doy gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pero Pablo aquí da la salida. ¿Cómo es que usted va a dejar de tener raíces de amargura? Que esas son las obras de la carne. ¿Cómo va a ser usted o yo para dejar de ser lascivioso? ¿Cómo vamos a hacer nosotros para dejar de ser idólatras, para dejar de ser egoístas, para dejar de ser odiosos, para dejar, como creyentes estoy hablando, para dejar la mediocridad, para dejar una vida que, hermanos, que vamos arrastrando y que no hacemos con ella la voluntad de Dios? Lo que tenemos que hacer es lo que hizo Pablo. Lo que hizo Pablo, dijo: miserable de mí, yo no puedo. Y bendito por Jesucristo,
Porque en Jesucristo es ahí donde no importa cuál sea, hermanos, la tentación, poderoso es Dios para sacarnos adelante. Amén. Entonces, en este caso, los creyentes tienen que trabajar, tenemos que trabajar. Así que no se crea, fíjese que solo vivo leyendo la Biblia. Usted la puede leer la Biblia y la puede memorizar. Eso es provechoso. Pero fíjese que yo vivo en comunión constante con Dios. Es provechoso. Pero la lucha es cómo hacer morir esos apetitos, hacer morir esas conductas. Eso es otro caso. Eso es otro 100 pesos. ¿Cómo hacer morir en nosotros las cosas del mundo? ¿Cómo hacer morir lo terrenal en nosotros? En el caso de los colosenses era fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. ¿Cómo hacía? Bueno, había que apegarse a la gracia, había que depender de Dios. ¿Y por qué había que depender de Dios? Porque la Biblia dice que separado de Él nada podemos hacer. Podemos ver nosotros la gran pregunta: ¿por qué muchos creyentes siguen en el pecado? ¿Por qué, hermanos, no hay mucho que investigar? ¿Por qué el creyente cae? ¿O por qué el creyente se vuelve carnal? ¿Y por qué el creyente se vuelve pesado? ¿Por qué el creyente se vuelve... Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria? ¿Por qué? ¿Por qué el creyente no cambia ese carácter horrible? ¿Verdad? ¿Por qué? En este caso, el viernes decían porque no oran. Pero en este caso está diciendo acá la lección es porque, hermanos, son creyentes que no están apegados a Dios. Son creyentes alejados de Dios. Por ejemplo, los corintios. Los corintios se sacaban 10 aquí con nosotros. Hablaban lenguas y qué diríamos si tenían dones, pero eran carnales. A tal grado que uno de ellos, probablemente podía ser algún servidor, vivía con la madrastra. O sea que preguntémonos, si no, de hecho podría ser un servidor, porque probablemente si era de la gente que no estaba involucrada, ¿verdad? De la gente que no estaba involucrada, tal vez no hubiera salido en la Biblia, pero probablemente era alguien que estaba involucrado. Y ¿qué es lo que sucedía? Ellos estaban contentos porque hablaban lenguas y se fajaban hablando lenguas. Y estaban contentos y peleaban y sucesivamente. Pero ¿por qué eran carnales y por qué eran divisionistas y por qué eran pleitistas? Porque eran personas que no habían trabajado su parte interna con la ayuda de Dios. No habían hecho morir lo terrenal. Y entonces este fulano que se mete con la madrastra, miraba la señora, la madrastra, que probablemente el papá había quedado viudo y ahora se había vuelto a casar. Y la madrastra quizás era joven o no sé, la cosa es que o la misma madrastra provocó al muchacho o al individuo y el problema es que se metió con ella y no son de los que están en la iglesia y no son de los santos que dice aquí la Biblia, santos de Acaya. No son estos, sí, pero no trabajaron. Es que hay que trabajar. Este es un asunto de ir dando pasito tras paso. Cada día es para adelante y no para atrás. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es para adelante, ¿verdad?
eso que siente en la mente, que dice: hey, yo voy a ir ahorita al casino, dice, ahorita voy a ir a ver aquella, que no se dé cuenta esta, para ir a ver aquella. Ahorita tengo espacio, para echarme una buena, un buen momento en la pornografía. Ahorita puedo hacerlo. No, el creyente va a tener esos ataques, pero hay que hacer morir lo terrenal. ¿Y cómo lo vamos a hacer morir? Cuando estemos encronizados con Dios o con el Espíritu de Dios. Entonces, por eso es que nosotros vemos a creyentes que no cambian. ¿Por qué? Porque no hacen morir lo terrenal y por eso son carnal. Ahora, cuando dice Pablo, con lo cual vamos cerrando, dice, fíjese, por cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Eso es lo que dice el verso número 6. Ahora, ¿qué sucede? Vamos a ver, si el creyente no trabaja, fíjese qué interesante. Si el creyente no trabaja sus áreas internas, si no pelea con la ayuda de Dios, si no lucha para ir haciendo morir lo terrenal, que ya veíamos que era, entonces dice Pablo acá, cuando lo voy a parafrasear de esta manera, cuando el creyente no está, por ejemplo, cuando el creyente tiene tendencia de robar, porque, ¿verdad? Todo eso se da dentro de la vida. El creyente tiene la tendencia de adulterar, de fornicar, de mentir, de odiar, de desarrollar pasiones indecentes, desenfrenos, y todo eso es que uno es una montaña lo que Dios, hermanos, de donde Dios nos ha sacado. Es un zoológico donde Dios nos ha sacado. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es tremendo donde Dios nos ha sacado. Pero cuando el creyente no trabaja, fíjese que sencillo se ve mucho esto. Dice, bueno, yo soy carnal y así que pues, bueno, el problema es que cuando no hay un trabajo para hacer morir lo terrenal, Dios aplica juicio, ¿verdad? Al que se deja dominar, al que no hace morir lo pecaminoso. Eso es lo que dice el verso 6. Pero está diciendo cosas, es decir, cosas, se refiere que si no haces morir esas cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre el mundo. Así dice, ¿verdad? ¿Cómo dice? Sobre los hijos. Aquí está hablando de hijos. Por lo cual la ira de Dios viene sobre los hijos. ¿Quiénes? De desobediencia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo no hago mi trabajo? Creemos nosotros que Dios se va a quedar sin llevar a cabo lo que sería el juicio, y el juicio acá no se entienda el juicio de la condenación eterna. Aquí se está refiriendo, hermanos, se está refiriendo más bien a la disciplina de Dios. Entonces viene la disciplina. Es ahí donde uno empieza a preguntarse, bueno, ¿y por qué me está sucediendo esto? Porque Dios no dejará por inocente al culpable. Porque Dios no pasará, dice Gálatas, no será burlado. Entonces viene la persona y dice, ¿por qué me está sucediendo? Ahí vienen la disciplina de Dios. Ahí vienen, hermanos, lo duro que Dios tiene que implementar, aún en contra de su voluntad, en contra de querer hacerlo, pero tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque son hijos. Es decir, no es que Dios va a dejar pasar las conductas pecaminosas de sus hijos. Entonces,
Por eso viene la ira de Dios. Por ejemplo, en segunda de Samuel, capítulo número 11, nosotros vemos en esa escritura que el hermano David, bueno, usted conoce la historia, se metió con la mujer que no era de él. Y bueno, ¿qué es lo que sucede en el capítulo número 12 del mismo segundo de Samuel? David estaba tranquilo. David estaba encantado con su nueva mujer, la mujer que no era de él. Pero David era, ¿por qué había llegado a esto David? ¿Por qué había actuado David? David no era, hermanos, alguien que desconocía la voluntad de Dios. David era alguien que conocía la ley de Dios, donde decía no adulterarás. Pero David no hizo morir lo terrenal, el deseo. Cuando él vio la muchacha allá abajo, no sé cómo, y la otra tampoco, que se puso un nylon que sea para que no estar allí tan expuesta. Así las imprudencias, ¿verdad? Todo pega. Y luego David dijo, ¿y quién es ella? Y la mandó a traer. Pero David ya era conocedor de la ley. Pero ¿qué pasó? Que mire lo que es el corazón, mire lo que es la mente, mire lo que es la naturaleza caída. La naturaleza que lo lleva a David a agarrar lo prohibido. Y ahí estaba tranquilo el hombre, pensando que Dios, a veces nosotros estamos, ¿verdad?, nadando en las desobediencias, haciendo y deshaciendo y pensando que como ya somos de Dios, y como Dios es amor, y como Dios conoce lo de adentro y también conoce lo de afuera. Y viene David, así estaba, y el Señor mandó a Natán y le dijo, anda David, y le contó la parábola de las ovejas, y David se le pararon los bigotes y la barba y dijo, ese hombre es digno de muerte. Y le dijo Natán, ese hombre eres tú. Y luego viene en ese capítulo número 12 de Samuel, segunda de Samuel, le dice, por lo tanto, por lo cuanto has confesado tu pecado, pero el castigo no te lo vas a quitar. ¿Y qué fue lo que le pasó a David? Hasta ahí llegó la gloria de David. David no pudo, en primer lugar, allá habla en el Salmo 32, se habla en el Salmo 51, de la sequedad que le vino, de las enfermedades que le vinieron, se le rebelaron los hijos se mataron, los hijos fueron incestuosos. Cuando no trabajamos, el hombre viejo, para clavarlo en la cruz de Cristo, nosotros vamos a estar expuestos al castigo de Dios, a la disciplina de Dios. Dice el Hebreos capítulo 12, 5 en adelante, a los que ama a Dios los disciplina. ¿Y a quién disciplina? A los hijos, porque no se puede disciplinar al hijo ajeno. Hay creyentes, por eso siempre es importante preguntarnos cómo andamos con Dios. A veces usted dice, mire, si yo ahorita me está yendo bien, como bien, tengo buena salud, tengo dinerito en el banco, tengo buena familia, tengo buena casa, tengo buen carro, sí, pero así decía David, qué buena mujer me he conseguido, y mandó a matar al otro para quedarse solo con ella. Pero Dios estaba conociendo el pecado de David. Así que el ojo de Dios no se esconde en nadie. Yo no sé cómo andas tú, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Yo no sé cómo andamos nosotros. Entonces es ahí, ¿verdad?, donde viene la disciplina de Dios. Ya ven, y cuenta nos damos. ¿Y por qué me ha pasado esto? ¿Por qué me ha pasado esto? Porque no hemos hecho morir lo terrenal. Siempre somos creyentes que como que... Y vamos a ver en el versículo
número 7, hermanos, con el cual finalizamos, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. O sea que aquí Pablo les dice que en ese tiempo ellos vivían. Ahora, ¿por qué les dice en este versículo número 7, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo? Una manera para ir corrigiendo la vida carnal que siempre estará acechándonos, la vida terrenal, la vida de pecado que siempre estará ahí presente mientras estemos vivos. Aquí lo que podemos ver que hay dos salidas importantes. Y es, en primer lugar, que los colosenses debían de recordar de dónde Dios los había sacado. ¿Qué es lo que dice Pablo a los Corintios en su primera carta? Dice: lo peor del mundo escogió Dios. Los colosenses y nosotros éramos lo peor del mundo. Entonces, ¿qué es lo que debemos de saber? Saber de dónde Dios, en primer lugar, de dónde Dios nos ha sacado, hermano. Y todavía seguir raspando las desgracias y las miserias de este mundo de pecado es el colmo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Recordemos la miseria donde nos sacó Dios. Recordemos que éramos lo peor del mundo. O dicho de otra manera, veamos de dónde Dios nos ha sacado. Que se oiga un poderoso amén. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. En el Salmo 77 nos dice, hermanos, versículo número 11, dice: me acordaré de las obras de Dios. Sí, haré yo memoria de las maravillas antiguas. Siempre, primero, para poder como ir entendiendo el trasfondo de la vida espiritual y no dejarnos sorprender por la naturaleza caída, es importante que le sumemos nosotros el saber de dónde Dios nos ha sacado. Y recordar, como dice este salmo, recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Por qué nos va a castigar el Señor? Porque el precio que ha pagado Dios por mí y por usted es un precio que nadie lo puede pagar. El precio de la muerte de su Hijo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces en este caso? Trabajar en esta lucha donde no vamos a poder alcanzarlo cuando nosotros nos desconectemos de Dios. ¿Por qué tenemos que luchar para ir haciendo morir el hombre terrenal? Porque de no hacerlo vamos a caer en la disciplina de Dios. Y dice la Biblia: dura cosa es caer en las manos del Dios vivo. Yo no creo que si entrevistáramos a David y le dijéramos qué tal es caer en las manos del Dios vivo, David, él diría: no se lo recomiendo. Ver a un hijo matando al otro hijo, ver al hijo haciéndome rebelión, ver al hijo violando a su hermana. Si le preguntáramos a Sansón qué tal es andar en la carne, Sansón, no se lo recomiendo, diría Sansón. Yo caí. Si le preguntáramos al muchacho de Corintios, el incestuoso, ¿cómo te fue, hijo, allá por afuera? Nos dirían: no les recomiendo, mejor luchen, dirían ellos, por hacer morir el hombre terrenal.
para que no caigan en las manos de ese Dios que no tendrá por inocente al culpable. Cierre sus ojos.